momento en el que nos preparamos para ese frío que parece que nos va a llevar. ¿Se vienen nevadas, Carlitos? ¿Es verdad eso que se ha anunciado la posibilidad de nevadas para el domingo a la mañana? ¿Acá en Río Cuarto también? ¿Estás seguro, eh? Mirá que sos mi cococho en esta instancia. Bien, bueno. Parece que se viene mucho frío, así que calentitos acá con un matecito de compañía, vamos a poner la realidad en el diván y para eso sumamos a la licenciada Janina Moreno Sabanillo. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, ¿cómo le va a usted? Muy bien, está muy frío afuera. Nosotros ya hace 2 horas que estamos acá adentro, Sí, está sí. helado. Entré así como apurándote con el mate, me parece. Sí, sí, es que las condiciones Sí. ameritan. Y sumamos también a nuestra productora, Miriam Pacheco. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal? Buenas Muy bien. tardes, ¿cómo Que estás? ha sido, hay que ponerla en portada, Miriam, porque fue la que definió el tema de esta semana. ¿No? Exactamente. Nos va a hacer hablar de la autoestima. Sí, De sí. la autoestima. No habíamos ¿Qué terminado tema? la otra columna y ella ya había definido el tema de la próxima. El tema de la próxima, muy Muy bien. bien. Y la autoestima es una circunstancia que, sobre todo en este tiempo donde se mide tanto el cómo te ven. ¿Quién era? Mirta Legrand que decía, te tratan como te ven, una cosa así, ¿no? Era la cuestión. Bueno, en esto de vernos o de sentirnos a partir de cómo nos ven los otros, el tema de la autoestima parece una cuestión condicionante. A lo mejor era algo que vos cada tanto te hacías un planteo, che, a ver, estoy medio bajoneado, tengo que... Pero ahora pareciera como que hay una evaluación permanente de nuestra autoestima. ¿Es más o menos así? Sí, en algunas personas, no en todas. Por ahí hay personas que hay que estar... ¿Está ligado con la inseguridad la autoestima? Sí, también. Ajá. Porque hay personas que hay que estar como empujándolas a que se piensen a sí mismos, ¿no? Y que tengan ese amor propio que se ha perdido. Yo pensaba cuando estábamos... Qué lío eso, Sí. de tener que pensar en la autoestima del otro todo el tiempo, ¿no? Y sí, pero fíjate que nos hemos educado en una sociedad donde, por ejemplo, la religión católica ha incidido mucho en nuestras creencias, seamos de la religión que seamos, en esto de como si me pegan tengo que ponerle otra mejilla, ¿no? Como poner a disposición esta cuestión de vulnerabilidad, de debilidad, y eso es bajar el autoestima, porque en realidad lo que necesito es tener amor propio para poder poner mis propios límites conmigo mismo y con los otros. Eso no es tan La autoestima sencillo. lo podemos relacionar directamente con el amor propio. Ahí hay un elemento. Sí, Hay algunos que se aman demasiado, ¿no? Entonces ahí bueno, te encontrás con esa autoestima, porque la autoestima que sobrevalorada desestima también sí, te pone en un lugar bueno, como de no me importa el resto, eso ¿no? es patológico. Hablamos en otra columna del Sí. narcisismo, ¿te acordás? Claro, Bueno, el exceso es el narcisismo. Sí. Bien. No siempre, pero ya es más patológico. Ese que es un egoísta, un egocentrista y que está siempre idealizándose a sí mismo. Digamos, siempre los extremos son malos. Ni una Bien. punta de me amo y soy el único que importa en el mundo, ni no me quiero nada y le doy todo incondicionalmente, porque el amor no es incondicional. Tengo que dar amor, pero también tengo que tener amor propio, porque si no yo cómo sobrevivo, cómo tengo esa estima para Claro. poder vivir. El poder pensarte en un lugar en el que te valorás, porque Exacto. también la autoestima es una valoración de Es sí mismo. valoración, es seguridad, es quererse, es cuidarse, que nos cuesta mucho en este tiempo. Bueno, vamos a sumar, vamos a sentar en el diván a quienes forman parte de Poste Central. La sentamos inicialmente a la paciente Miriam Pacheco. Miriam es integrante de Arrugas Más y Arrugas Menos, ¿no? Sí. Y me interesaba particularmente desde el sentido de la persona adulta mayor, cómo se vive el tema de la autoestima, porque también tienen esas exigencias, ¿no? Ahora la vejez se vive desde otra perspectiva, desde otra mirada, desde otras necesidades. No es la jubilada que dijo, bueno, hasta acá llegué, mi actividad. No, hay otras motivaciones. Y ahí también está el proceso de la autoestima. Sí, y hay de todo. Sí, Están a ver. las personas mayores que dicen, bueno, yo hasta acá llegué y me conformo con esto y quiero seguir así. Y hay otras personas mayores, como yo, que a lo mejor somos un poco más inquietas Sí. y queremos hacer todo. Es decir, yo creo que la autoestima está en reconocer que por más que tengamos ganas, hay muchas cosas
que no las podemos hacer. No podemos hacer lo mismo que hacíamos antes, ni lo podemos hacer al mismo tiempo. Pero seguimos haciendo cosas y las seguimos haciendo a lo mejor más despacio. Y yo creo que reconocernos en eso nos hace ser personas valiosas, que tenemos mucho para aprender, mucho para dar y mucho para compartir. Bueno, valioso el puntapié que nos plantea Miriam. La autoestima tiene mucho que ver con el hacer, con lo que nosotros seamos capaces de hacer con nosotros mismos y a veces en el compartir, ¿no? Alguien que tiene buena autoestima tiene esa posibilidad de socializar mejor, por ejemplo. El hacer en el disfrute y en el placer, que nos cuesta tanto, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados al hacer en términos de la productividad que nos exige, bueno, el capitalismo, el mismo consumo que tenemos para la vida cotidiana. Pero esto de la productividad, ¿no? La productividad y competir con el otro, que también baja la autoestima. Pero esto que dice Miriam es sumamente importante, porque en esa etapa de la vida también hay como a veces un autodesvalimiento. ¿Cómo sería eso? Y esto de que ya estoy en una etapa donde hay personas que se plantean esto de, bueno, ya no sirvo como antes, ya no puedo hacer lo que hacía antes, verse limitado en ciertas funciones también, porque también es lógico, el paso del tiempo a todos nos limita en algún sentido, físico, cognitivo, psicosocial. Entonces eso me hace sentir como que yo no valgo tanto como valía antes. Es la validación también lo bueno, que pero se pone en eso juego. se puede sacar incluso de la vejez. A veces esto de que no podemos todo, no podemos con todo. Y el que nos vaya mal en determinadas circunstancias, bueno, ahí también aparece la autoestima. Es la capacidad de reconstruirte frente a eso que te da mal, ¿no? Sí, sí, claro. No necesariamente pensar que no necesito de nadie y no necesito nada, lo otro. Claro. Me parece que eso ya va, no sé, va rayando con la soberbia. Sí. Pero sin llegar a eso, es decir, reconocernos que nosotros, dentro de lo que tenemos ganas y dentro del disfrute, reconocernos en todo lo que podemos hacer y valorarnos en eso. Y no caer en el individualismo de creer que todo lo podemos hacer solos. Pero permitime que siente también en el diván al otro paciente, a Carlos Albelo. Carlitos, el que se la creía, el que podía con todo cuando éramos más chicos, era el moquero. Era el que se creía que... caemos en lo mismo de siempre. Sí, ajá. Y no había lo que esto de valorar las cualidades, las habilidades. No te concentrabas, no te lo planteabas. No, incluso no te lo daban. Vos hacías, lo que te decía tu viejo, la maestra, todo eso, era eso. No podías ponerte el pecho y decir yo quiero. No. Ah, bueno, pero esto es importante, hagamos un punto ahí porque es importante lo que plantea Carlitos. Él lo que plantea es que a veces antes la autoestima no la definías vos, sino que había mucho de lo que los otros definían de vos. Pero, lo que la maestra creía si eras un buen alumno o no, el padre que te decía si eras un buen hijo o no. Pero lo que dice Carlos es sumamente importante porque eso pasaba antes y pasa hoy. Ajá. Todo lo que nos dicen, sobre todo cuando somos niños, va a formar parte de mi sistema de creencias. Entonces, si a mí me dicen que soy un inútil, que no sirvo para nada, que no valgo, mirá, siempre te equivocás, siempre lo haces mal, te vas a quedar solo porque vos no podés ni siquiera compartir. Todas esas palabras tienen un impacto en la psiquis sumamente importante y me deja totalmente con una autoestima desvalidada. Y me va a costar muchísimo en la vida adulta poder tener un psiquismo seguro y bien construido para poder hasta vincularme con otras personas. Tiene que ver, por ejemplo, con lo que sucede en la película Adolescencia, ¿no? Donde el niño tiene muchos de esos problemas de autoestima, de vinculación en esa adolescencia emergente, la cuestión de la sexualidad y demás, a partir de lo que el padre mismo, ¿no? le referenciaba como aspectos exitosos de la vida, ser un gran deportista, ser exitoso. Esa vitrina donde no estaban los premios, claro. Sí. Por eso yo siempre como recomendación, en términos de lo que es a los padres, uno sugiere esto de poder decirle a tu hijo siempre que es valioso, que es importante, que él puede... no con todo, porque no podemos con todo, pero que él puede si se da oportunidades a él mismo. Pero esto de que es muy valioso es totalmente fundamental.
porque no hay otra cosa que construya más seguridad en la autoestima que esa palabra, ¿no? Y a veces decimos cosas así porque nos enojamos como papás o como docentes Y no sabemos la dimensión de lo que y no estamos, sabemos la dimensión de lo cómo que va es calando eso y en la vida de eso nuestros hijos. queda instalado ahí y es muy difícil después poder sacarlo, deconstruirlo, romper con esa creencia y armar otra, ¿no? Y Bien. eso también es re importante en las personas adultas mayores también, sí. porque uno por ahí piensa solo en los niños, pero hay muchas personas adultas que al verse reconocidas, al ver que se les da la oportunidad y que pueden hacer algo de lo que les gusta, lo hacen muy bien. Sí, Y eso también es importante. sí. Bueno, en todos los órdenes, ¿no? Sentirse validado, sí. valioso, Claro, que te reconocido. acompañen. Estima. Porque Sí, también a lo mejor no estás logrando la meta que esperan de vos, pero es un montón lo que lograste y es lo que podés y a lo mejor es lo que querés. Sí. Ni siquiera tu meta es la que te están fijando el Pero resto. con el solo hecho de que te miren y que te sientas reconocido, Ujú. hace que tomes existencia ante los ojos del otro. Bien. Y eso es sumamente valioso. Desde el profe de fútbol que te diga, bien, vos podés, vos tenés que seguir adelante, no importa que te equivoques, hasta el docente o en una persona mayor, también poder acompañar con esas palabras sentidas de que está existiendo y que sigue siendo valioso en esa etapa de su vida, ¿no? Licenciada, quiero agradecerle muchísimo. Nos quedamos con este último mensaje, está buenísimo, porque tiene que ver con el rol que tenemos que ocuparnos o en el que tenemos que posicionarnos hacia el otro, no solo contra nosotros mismos, hacia nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. El pensar en que las palabras, nuestros gestos y nuestra percepción de los otros tiene mucho que ver con las respuestas que vamos a encontrar, sobre todo cuando se trata de nuestros hijos e hijas. Muchísimas gracias. No, Abríguese, por favor, que parece que va a estar muy Sí, frío. me voy a abrigar, pero me diste un Bien. solo mate, Pablo. Estábamos ¿Te dio un solo mate? Lo que pasa es que se sumaron, ¿Viste, Miriam, que se es sumaron así? algunos invitados, viste, que Ay, sí. aprovecharon la ronda, porque Sí, me parece. para mí sí. la ubicación que encontró fue esa, la de romper la ronda del mate. Pero antes de que te vayas te doy otro matecito. Bueno, Bueno. muchísimas No, gracias gracias a por ustedes. poner la realidad en el diván. Bueno. La licenciada Janina Moreno Samanillo. Hacemos una pausa con música. Cuando regresemos hablamos con el ex candidato a intendente, el ex concejal dirigente del radicalismo, Gonzalo Parodi. Recién Ana Medina le puso un 8 a la gestión de Guillermo de Rivas. Vamos a ver qué opina Gonzalo Parodi. Ya volvemos.